Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Sean muy bendecidos. Estamos aquí alabando al Señor, bendiciendo en casa y con mucha alegría de poder estar en contacto, a pesar de la distancia física, a pesar de no poder juntarnos. Sí, muy contento de poder compartir la palabra, compartir la adoración, gozándonos en el Señor. Amén. El día que Él ha hecho, nos gozamos en Él. Hay cosas que nos gustaría que sean de otra forma, pero el Señor está con nosotros y eso es lo más importante. Amén. Quiero ir directamente a la palabra del Señor. Quiero que puedas seguir esto que he recibido, que quiero compartirlo con vos. Hay un versículo en el libro del profeta Daniel, capítulo 11, verso 32. Dice, está hablando de los últimos tiempos el profeta. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y es esta la línea que yo quería compartir con vos en esta noche. Quería meditar con vos en esta línea de la palabra de Dios. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Estos son tiempos difíciles, son tiempos desafiantes, son tiempos de grandes cambios, pero sin embargo la palabra nos dice que el pueblo que realmente tiene una relación con el Señor, el pueblo que conoce a Dios, se va a esforzar y va a actuar en este tiempo. Estuvimos pensando qué título ponerle a este mensaje, y el título que pensé fue Una iglesia en movimiento, porque tal vez en este tiempo, a causa de la pandemia, de la cuarentena, que se vive en cada lugar de una manera única, es como que de alguna forma nos pusieron en movimiento, lo que tal vez pensaríamos que es al revés, ¿no es cierto? Porque no podemos juntarnos y otras cosas. Pero yo pude en esta tarde verlo desde otro lugar también y vengo meditando en esto. El hecho de que tal vez el hecho de no estar en el templo, de no poder reunirnos en los templos, nos llevó a otras realidades, a otro tipo de formas, a otro tipo de acciones, porque sabemos que la palabra del Señor no está presa, sabemos que la palabra del Señor no puede ser detenida, la palabra del Señor sigue corriendo y sigue fluyendo a través de las redes, a través de la radio, de la televisión, de muchas maneras, con un WhatsApp, con una canción en YouTube, con un mensaje como este. La palabra de Dios sigue corriendo y circulando esta aldea global que hoy vivimos en el mundo entero. La palabra llega. Entonces yo quería en esta noche contarte una historia que está en la Escritura y que realmente me inspiró a pensar en esto, me inspiró a pensar qué ocurre cuando la iglesia es movilizada, como está siendo movilizada en este tiempo. Cuando la iglesia es sacada de su comodidad, de su confort, de su costumbre. Cuando de repente las cosas cambian. Y qué bueno que tenemos en la palabra de Dios tantos ejemplos y tantas situaciones de nuestros hermanos creyentes de todos los tiempos, que durante muchos años también sufrieron todo tipo de cambios. Y estos cambios, si sabemos adaptarnos y si sabemos tomarlos, son de gran bendición. Pero yo en esta noche quiero compartir con vos una meditación, una reflexión, una exhortación, que tal vez pueda direccionarte en este tiempo para entender un poquito de lo que el Señor está haciendo con nosotros. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Yo quiero ir con vos al pasaje que voy a usar en esta noche para nuestra reflexión. Está en el libro de los Hechos, capítulo 8. En el capítulo 7 del libro de los Hechos nos cuentan, el texto del autor Lucas nos cuenta del martirio de Esteban.
Estéfanos, este primer mártir cristiano, un hombre tremendamente, una vida impactante, una vida llena del Señor, y el primer mártir del cristianismo reconocido. Tuve la oportunidad en un momento de ir a conocer la tumba de él, ahí en Beit Shemesh, cerca de Jerusalén. Pudimos conocer la tumba de este hombre, de este santo varón. Y este hombre realmente impactó en la vida de otro hombre, que fue Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estaba como testigo, Saulo que después se va a convertir en Pablo. Pero yo no quiero hablarte de él esta noche. Yo solamente necesito partir de ahí para mostrarte algo, para compartir algo que a mí me fue de bendición y espero que sea de bendición para tu vida también. En Hechos capítulo 8, voy a leer el primer versículo, dice así: y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Nos dice la Biblia que juntamente con la muerte de Esteban, en ese momento hubo un levantamiento contra la iglesia. Se levantaron movimientos contra la iglesia porque la iglesia venía predicando y ganando terreno. Entonces se levantaron en contra de la iglesia para frenar este movimiento que venía de una forma imparable, creciendo. Y dice la Biblia que los cristianos, los discípulos del Señor, fueron dispersados, excepto los apóstoles. Pero los hermanos, los cristianos, los discípulos de los apóstoles se esparcieron por las tierras vecinas. Jerusalén era la capital, Judea era la provincia. Dice que se dispersaron por las tierras de Judea, por las provincias. Y Samaria era un pueblo vecino, una provincia vecina. Pero acordate vos que la Biblia va a contar que Samaria era un lugar complicado, porque judíos y samaritanos no se llevaban bien. Los judíos evitaban ir a Samaria, porque no había una buena relación, por cuestiones históricas. Los judíos consideraban a los samaritanos como impuros religiosamente, como contaminantes religiosamente. Y había una rivalidad, porque también los samaritanos tenían un templo y tenían un culto, y este culto rivalizaba con el templo de Jerusalén. Había una disputa de dónde realmente era el lugar verdadero para adorar a Dios. Y esta era una disputa ya de muchos años. Pero sin embargo, dice la Biblia que cuando ellos fueron perseguidos, fueron dispersos, fueron esparcidos por la tierra. Yo pensaba en esta noche que en este tiempo es como que la iglesia estuviera esparcida. De repente estábamos acostumbrados a estar todos juntos en el templo, adorando juntos, predicando la palabra, abrazándonos, alegrándonos, saludándonos. Y de golpe viene una situación como esta, no planeada por nosotros, no esperada, creo que por la mayoría. Y de repente sentimos como que nos dispersaron. Y estamos todos esparcidos, cada uno en su casa, cada uno en diferentes lugares. Hay gente que le tocó hacer cuarentena en lugares diferentes de su hogar porque nadie esperaba y de repente las fronteras se cerraron, los países, las provincias, las ciudades, y quedamos esparcidos, sin poder juntarnos, sin poder reunirnos. Y yo pensaba, ¿no? Qué tremendo, qué fuerte fue para nosotros, qué fuerte es esta experiencia, qué fuerte es para nosotros los que vivimos esta época, cuando lo tengamos que contar a alguien. Es como una película, ¿no? Es como una película de ciencia ficción. Tú miras en las redes y ves las mega ciudades del mundo y hemos visto semanas, días, que no había una sola alma en esas calles. Qué tremendo ver las fotos de París, o de Nueva York, o de Roma, o de Buenos Aires,
casi sin gente en las calles. Qué tremendo, parecería una película, parecería ciencia ficción. Y vos y yo estamos viviéndolo. Y esto es muy fuerte y tal vez sea difícil el día de mañana explicarle a nuestros hijos o nietos, los que no vivieron esto, cómo fue que de repente todo cambió. Todo cambió. Y yo quiero decirte que así se habrán sentido esta gente, estos judíos de Jerusalén, acostumbrados a vivir en la ciudad santa, con el templo de Dios ahí, acostumbrados a ir a adorar a Dios cuando querían, o todos los días, o una vez a la semana, en el Shabbat, o cuando sea, acostumbrados a un ritmo. Vos sabés que los judíos van al templo todos los días a orar, a veces varias horas en el día, y de repente fueron dispersos, porque vino la persecución, y de repente tuvieron que salir de su área conocida. Estaban en una situación diferente. No había templo, no había culto, no había hermanos, estaban dispersos. Pero qué tremendo lo que la palabra nos dice. Qué fuerte lo que la palabra nos dice. Porque ahí nomás, un poquito más adelante, fíjate, mira conmigo por favor en tu Biblia. Hechos, capítulo 8. Voy a saltar unos pocos versículos. En el versículo 4 dice así la palabra de Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Te lo repito. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Qué tremendo cuando un cristiano está lleno de Dios. Qué tremendo cómo se nota cuando la iglesia está llena de Dios. Qué tremendo cuando la iglesia no consiste solamente en templos llenos de personas, sino en personas llenas de la presencia de Dios. Porque esto fue lo que ocurría en la iglesia primitiva. Estos hermanos que fueron esparcidos vieron la posibilidad, vieron la ventaja de esta situación. Y en lugar de deprimirse, en lugar de estar añorando o estar melancólicos por no estar en su templo, ellos iban anunciando el Evangelio a la gente. Y yo creo que eso es lo que Dios está esperando de nosotros en este tiempo. Yo creo que si Dios nos sacudió, rompió nuestros esquemas, nuestras formas, nuestras estructuras, es para decirnos, muchachos, yo controlo la historia, yo sigo gobernando la historia. Y yo hago como quiero. Y no consulto con nadie. Yo solamente hago. Y el tema es, ¿qué respuesta vamos a dar nosotros a ese hacer de Dios, a esa libertad de Dios? Acá nos cuenta la Escritura que los que fueron esparcidos al lugar que llegaban, predicaban el Evangelio. Y qué lindo que la historia nos cuenta la vida de un hombre joven. En el versículo, ahí adelante, voy a leer bien la cita. Ahí en el versículo 4, es lo que te leí recién. Y dice el versículo siguiente: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y yo quiero en un momento detenerme en este pasaje. Qué tremendo lo que dice la palabra. Qué tremendo lo que nos cuenta la Biblia.
Uno de estos hombres, Felipe, un discípulo, que fue esparcido, que fue dispersado, que fue perseguido, por algún motivo, fue para Samaria. Fue para el lugar donde estaba este pueblo que había tenido muchos problemas con los judíos por años. Pero también hay algo en este mismo pueblo, un poco tiempo antes, unos años antes, el mismo Jesús había estado ahí. Tal vez te acuerdes la historia, cuando un día Jesús le dice a los discípulos: vamos hacia el norte, pero me es necesario pasar por Samaria. Habrá sido muy difícil para los discípulos entender. Si estuviéramos en una clase bíblica, yo te mostraría un mapa y te mostraría la vuelta que hacían los judíos, cómo rodeaban toda la región para no ir por Samaria. Hacían toda una vuelta, muchos más kilómetros, para no pasar por Samaria. Porque había una disputa muy grande, un problema. Pero Jesús dice: me es necesario pasar por Samaria. Y la Biblia nos va a contar que Jesús va y tiene un encuentro en un pozo, el pozo de Jacob, con una mujer a la que conocemos como la mujer samaritana. Una mujer que a la hora del mediodía está recogiendo agua del pozo. Esta era una función de mujeres, recoger el agua del pozo. No tenían como ahora agua corriente en las casas, había que buscar el agua todos los días, en cántaros. Pero dice la palabra que esta mujer al mediodía estaba haciendo esto. Y esto nos habla de una mujer que está evitando encontrarse con los otros. Porque en el desierto, en esos climas áridos y duros del sol, nadie iría al mediodía a hacer este trabajo. Pero si ella va al mediodía es porque no quiere encontrarse con nadie, porque tiene vergüenza, porque es mal vista, porque tiene mala fama. Pero nos cuenta la Biblia que Jesús estaba en el pozo. Los discípulos fueron a buscar comida. Y cuando la mujer llega, Jesús le dice: mujer, dame agua, tengo sed, dame de beber. La mujer quedó muy sorprendida. Primero porque en las costumbres de la época no era común que un hombre le hablase a una mujer que no fuera su esposa en privado sin que hubiera otras personas. Era extraño esto. Y segundo, que él era judío. Ella se dio cuenta enseguida por la ropa, por las formas, que Jesús era judío. Y dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua, que soy mujer samaritana? Y Jesús, el más grande maestro que pisó la tierra, partiendo de ese elemento tan simple, le dice: si tú supieras quién está hablando contigo, tú me pedirías agua a mí. Porque si tú vienes a este pozo todos los días y tomas ese agua, vas a volver a tener sed. Pero si tomas del agua que yo te puedo dar, nunca más vas a volver a tener sed. Y dice el autor del Evangelio que Jesús está hablando de las aguas del Espíritu Santo, que Él es el dador del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el único que puede llenar nuestro corazón de tal manera que una vez que Él nos llena, ya no queremos otra cosa, solamente queremos más de Él. Y Él nos llena y nos da plenitud. Pero a este lugar llegó Felipe. A este lugar llegó este discípulo, perseguido, huyendo de las autoridades, huyendo de los que los perseguían por predicar. Él llega a esta ciudad y nos cuenta la Escritura que empieza a predicar y que la gente unánime, o sea, el pueblo otra vez junto, le escuchaban. Porque la primera vez ocurrió lo mismo. Cuando la mujer samaritana tuvo este encuentro con Jesús, dice la Biblia que ella dejó el cántaro en la tierra al lado del pozo y se fue corriendo a buscar a la gente de la ciudad. Y la gente de la ciudad vino a conocer a Yeshua, vino a conocer al Mesías. Y estuvieron varios días con él ahí, celebrando, alegrándose y creyendo y convirtiéndose a él. Y era solo una mujer. Y ahora era solo un hombre, solo uno. Pero que estaba totalmente enfocado en el reino de Dios y que en lugar de sentirse mal por estar perseguido, en lugar de tener miedo, en lugar de decir: pobre de mí que no estoy en mi ciudad, no estoy en mi casa, no estoy con mis amigos, no estoy en mi congregación, no, yo voy a predicar el Evangelio, voy a anunciar a Cristo. Y dice que empezó a anunciar a Cristo
Y cuando empezó a anunciar a Cristo, dice que las personas endemoniadas se liberaban. Los que tenían espíritus malos se liberaban. Los que estaban enfermos se sanaban. Y la gente lo veía. La gente veía esto. La gente veía que Felipe no solamente hablaba, sino que cosas ocurrían cuando él hablaba. Porque la Biblia dice que no hay otro nombre más grande que el nombre de Jesús. La Biblia enseña que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Y cuando vos predicas a Jesús lleno del Espíritu Santo, las personas que están poseídas se liberan. Y las personas que están enfermas se sanan. Entonces había un evangelio de poder actuando ahí. No eran solo palabras. Había poder ahí, había autoridad ahí. Pero a mí la expresión que me encanta de este pasaje es cuando dice la Escritura que todos estaban escuchando. Y en el versículo 8 me encanta cuando dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué maravilla cuando un cristiano como Felipe está tan lleno del Señor y tan enfocado en el Señor, que lo que podría ser una pérdida para él se transforma en ganancia para muchos. Qué tremendo si nosotros pudiéramos esta noche entender que muchas veces nuestras pérdidas son una ganancia para el reino de Dios. Qué buenísimo sería si en esta noche nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podamos entender que Dios nunca pierde el control y nada se le escapa de su gobierno. Y cuando permite cosas en nosotros, de alguna forma Él va a usarlo para bendecir a muchos. Pero si nosotros tenemos el foco donde tenemos que tenerlo. Porque Felipe no se movió por sus emociones. Felipe no se movió por la tristeza, por la melancolía. Ay, qué pena, no puedo ir al templo. ¿Qué voy a hacer ahora que no me junto más con los apóstoles? No tengo más mis padres espirituales, mis mentores, estoy solo. Felipe era tan consciente de la presencia del Señor en su vida que llegó a este lugar y se puso a predicar a Jesús. Y ya les predicó al Cristo. Ellos habían conocido a Jesús antes. Ahora Él le predica al Cristo, al que está resucitado, al que es invisible, pero tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y este Cristo les predica, este Cristo les anuncia. Y dice que había gran gozo en la ciudad, habría alegría en la ciudad. Un hombre triste, un hombre perseguido, un hombre esparcido, dispersado, trayendo alegría. Eso es lo tremendo del reino. Que cuando somos quebrados, cuando somos humillados, muchas veces quebrantados, el Espíritu Santo no se limita a eso. El Espíritu Santo puede usarnos aún más muchas veces. Pero porque no nos movemos por las emociones, sino que dejamos que Él cumpla su propósito en nosotros. La Escritura nos cuenta que este hombre hizo un tremendo movimiento. Un tremendo movimiento. Predicaba a Cristo y los enfermos se sanaban, los oprimidos se liberaban. Había alegría ahí. Él produjo un gran movimiento. Pero acá ocurre algo que a mí me llama más la atención. A veces, cómo nos cuesta entender la mente de Dios, ¿no es cierto? Cómo nos cuesta entender. Y qué bueno si pudiéramos tener la sensibilidad que tenía este Felipe a Dios. Que él estaba viviendo un tremendo mover de Dios ahí. Multitudes estaban siendo tocadas. Había poder ahí, no solo palabras, él tenía resultados. Había gozo en la ciudad, cambió el clima espiritual de una ciudad. Un hombre que tendría que estar triste. Como tantas veces los judíos habían sido llevados fuera y estaban tristes, melancólicos. Pero él estaba gozoso, lleno de Dios, predicando el evangelio, sanando a los enfermos. Este hombre que estaba movilizando toda una ciudad,
de repente tiene un cambio de dirección. Y nos dice la Biblia ahí en el capítulo 8, mismo pasaje, capítulo 8, versículos 26 en adelante. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. ¡Qué maravilla este varón! ¡Qué admirable discípulo! Estaba en un avivamiento. Dios estaba con él, respaldándolo con milagros y señales. Cosas ocurrían. Y viene un mensajero del Señor, un ángel, y le dice: querido, levántate de acá y movete. Anda para Gaza, anda para el sur, atravesar el desierto. Y dice la Escritura que no hubo ningún tipo de discusión, no hubo ningún tipo de planteo. Pero Señor, ¿cómo? Estoy en un avivamiento, no miras lo que está ocurriendo, cómo estoy siendo usado, cómo la gente, las masas vienen, son salvos, son libres, estoy siendo usado por ti. ¿Cómo que me sacas ahora? Dice la Biblia, y es muy fuerte esto, míralo, dice, se levantó y fue. Qué tremendo si nosotros pudiéramos entender que la iglesia de este tiempo va a tener que ser así, que la iglesia de este tiempo va a tener que tener esta flexibilidad. Ya no podemos volver a los viejos esquemas, porque tal vez volvamos a los templos y de golpe digan: no, miren, volvimos a tal nivel de contaminación y hay que volver a fase 1. ¡Wow! Y otra vez se termina el culto en el templo. Puede ocurrir. Está ocurriendo en otros lugares. Levantan la cuarentena y empieza a haber un brote. Y aún la ciencia no entiende bien qué está pasando con el COVID. Gente que le dijeron que ya estaba sana y vuelve la enfermedad. No quiero alarmarte, solamente quiero decirte que esto es un ejemplo nada más del mundo en que vamos a vivir ahora. Un mundo demasiado dinámico, demasiado rápido, muy cambiante, donde si nosotros nos volvemos rígidos, nos vamos a quebrar. Pero si nos mantenemos flexibles y escuchando la voz del Señor, el Señor va a poder hacer maravillas con nosotros. Pero el Señor está queriendo en este tiempo cambiarnos, cambiar nuestra mente, nuestro corazón, entender que no es como nosotros queremos, es como Él quiere, es en el tiempo de Él, es a la forma de Él, a la manera de Él. Y Felipe tenía esta gracia maravillosa. Y qué bueno que en la palabra quedó registrada esta historia, porque él no era uno de los apóstoles. Porque si no, vos y yo decimos: ah, sí, pero este era Juan, este era Pedro, estos estaban con el Señor. No, este nada que ver. Este ya era uno de la segunda, tercera línea, este era un discípulo. Este no tenía la jineta de los otros, la autoridad. No, los otros se quedaron ahí quietos, pero este se movió. Este era que un discípulo se movió y el Señor lo estaba usando poderosamente. Y de repente está en esta unción, en este avivamiento, la ciudad está movilizada, la ciudad está gozosa. No estamos hablando de un templo, no estamos hablando de un conjunto. Dice: la ciudad se gozaba, porque el poder de Dios cayó sobre la ciudad a través de este hombre. Y en esa situación, Dios le dice: andate al desierto. De la multitud al desierto. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo, Señor? De la multitud al desierto. No, Felipe no plantea. Felipe se levanta y se va. Va al desierto. Sin saber para qué. No se le explica. Pero dice que estando en el desierto, Felipe, nos cuenta la Escritura en el versículo 27, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta
Isaías. ¡Wow! Siempre cuando lees la Biblia tenés que tratar de imaginarte lo que estás leyendo. Es muy importante esto y ayuda mucho. Yo quiero que entiendas lo que está ocurriendo. Este hombre se va al desierto. Vos sabés que el desierto es un lugar inhóspito, un lugar duro, un lugar donde hay escorpiones, donde hay serpientes, donde no hay agua. Y este hombre se va al desierto, no sabe por qué, porque el Espíritu, un ángel lo guió a ir ahí. Y de repente en el desierto ve un carruaje, pero no un carruaje cualquiera, sino que el ministro de Economía de Etiopía estaba viajando en ese carro. Y tú tienes que pensar que eso va con una guardia de soldados. Eso va con otros que van cuidando el carro, con soldados, con una fuerza que va cuidando a ese hombre porque es un hombre importante. Es el que gobierna todos los tesoros de un país, de un reino, que era un reino importante, que tenía una conexión con Israel. Porque la reina, que en el pasado la reina de Saba, reina de este país, había tenido familia, se cree, con Salomón. Hay toda una historia muy larga, un trasfondo que yo no puedo explicarte ahora. Lo cierto es que este hombre era creyente en el Dios de los judíos. Este hombre había venido a Jerusalén a adorar al Dios de los judíos. Había subido a Jerusalén a adorar al Dios verdadero, al Dios de Israel. Y está volviendo a su tierra, está volviendo a su pueblo, está volviendo a su nación, está volviendo por el desierto. Pero te digo otra vez, este hombre no es cualquier hombre, porque este hombre tiene un libro del profeta Isaías. Y yo quiero decirte que en el tiempo bíblico, tener un libro así era porque eras una persona millonaria. No cualquiera podía tener un libro en aquellos años. Aún hoy tener un rollo de la Torá te costaría unos cuantos miles de dólares, un rollo hecho a mano por un escriba. Sin embargo, este hombre tenía un rollo en su carro, tenía un libro privado. Hoy hoy tener un libro es tan común para nosotros que no entendemos que en esa época, cuando la imprenta no existía, escribir un libro era un trabajo de años. Y eso era algo muy valioso. Este hombre realmente era un hombre rico, era un hombre de muy buena posición y estaba ahí con su rollo en el carro, en su carruaje, con su guardia y está leyendo. Va por el desierto leyendo. Y el Espíritu Santo vuelve a hablar a Felipe. Versículo 29. El Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Qué impresionante historia. Qué historia inspiradora, qué historia fuerte, poderosa. El Espíritu le habló a Felipe: acércate al carro. Yo no sé cómo hizo Felipe para que la guardia no lo frene. Yo no sé cómo él hizo para acercarse tanto, tal vez por la senda en que iban, él cruzó por al lado caminando y lo dejaron pasar. Pero él escuchó. Él se acercó y escuchó que este hombre leía al profeta Isaías. Y fíjate qué interesante, porque en la antigüedad, querido, la lectura de la Biblia era oral. Aunque él estaba solo, muy posiblemente en su carro, él iba leyendo solo, iba leyendo en voz alta. Porque la lectura con la vista es algo que se desarrolla después recién en la humanidad. Pero en el tiempo bíblico, ellos leían y escuchaban lo que leían. Y este hombre está leyendo, y gracias a que está leyendo en hebreo. Imagínate, el etíope leyendo en hebreo. Está leyendo en hebreo el texto de la Torá. Y de repente, del Tanaj, está leyendo al profeta. Y de repente, Felipe reconoce el pasaje.
Felipe conoce la Biblia. O sea que Felipe no es solamente un hombre lleno del Espíritu Santo, sino que es un hombre que conoce la palabra. Conoce tremendamente la palabra. Y le hace una pregunta impresionante. Le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Qué curioso es hoy cuando yo escucho en tantos lugares, en tantas iglesias, que dicen lo importante no es entender. Lo importante no es entender, sino creer. A mí me encantaría que cualquiera me escriba y me muestre dónde está eso en la Biblia. Y lo repiten uno y otro y otro. Yo entiendo que hay misterios que no entendemos. Pero si algo que a Dios le gusta es que lo entendamos. A Él le encanta que lo entendamos. ¿Qué padre no quiere que su hijo le entienda? ¿Qué padre no se goza cuando su hijo ya lo entiende? Qué alegría que es cuando tu hijo ya te entiende. ¿Cuánto más Dios, que tiene una mente tan elevada, y cuando dice, este hijo me entiende? Y Felipe realmente era un hombre entendido. Era un hombre entendido. Y era tan entendido que por eso hacía lo que el Señor le mostraba y no discutía, porque sabía que los planes de papá son perfectos. Y se movió. Y estaba ahí y conocía la Escritura. Y le dice, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que lees? Y este hombre le dice, ¿y cómo voy a poder si alguno no me enseña? Este etíope no solamente era un hombre rico, no solamente era un hombre importante, no solamente era un adorador, no solamente era un hombre que hizo muchos kilómetros desde el norte de África para llegar a Jerusalén y adorar a Dios. Este también era un hombre enseñable. Y esa es una de las cosas que más ha perdido la iglesia en este tiempo, el ser enseñables. Una de las grandes crisis que estamos pasando como iglesia es la mezcla entre ignorancia y orgullo. Una mezcla muy peligrosa. No solamente que la iglesia desconoce la Escritura, sino que tampoco se deja enseñar. Leo todo el tiempo gente publicando cosas. No, yo me comunico solo con Dios, Dios me enseña, Dios me muestra. Y tú tienes ganas de decirle, bueno, pero por lo menos ve a la escuela para no escribir como estás escribiendo porque no tienes idea de cómo escribir en tu propio idioma. Hay gente que no entiende que el Señor, hay algo que tenemos que aprender de los otros. La Biblia dice que Jesús constituyó maestros en la congregación. Él constituyó el ministerio de la enseñanza. Si todo fuera por el Espíritu nada más, Jesús no hubiera constituido un ministerio. Dice, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí? ¿Por qué constituyó maestros? Porque necesitamos ser enseñados. Necesitamos aprender. Y este hombre tenía la humildad de ser enseñable y decir, ¿cómo yo voy a entender si alguien no me explica? ¿De quién está hablando aquí el autor? Y esto es importante, querido, que recuperemos ese espíritu enseñable. Porque todos nosotros, todos, somos ignorantes de muchísimas cosas. Vos pensás que sabes algo, dice la palabra, que entonces no sabes nada como debes saberlo. Porque la persona que realmente empieza a aprender se da cuenta que no sabe nada. Y toda la vida es un aprendizaje. Y toda la vida es un aprendizaje de la palabra. Porque la palabra es un libro que es complejísima, con muchos niveles. Pero qué extraordinario este discípulo, maravilloso, lleno del Espíritu. Ah, no, porque la letra mata. Se nota que a él la letra no lo mató, porque estaba lleno de la unción de Dios, hacía milagros y señales. Yo quiero ver a esos que dicen la letra mata, quiero verlos levantar los paralíticos, me encantaría. Yo iría ahí, si yo los veo, yo iría ahí a juntarme y poner la cabeza para que me oren. Pero este joven, que estaba lleno de la unción de Dios, también conocía la palabra a la perfección. Y fíjate lo que dice la Escritura, que subió al carro ahí, subió a este Mercedes-Benz de la antigüedad, a este Rolls Royce de la antigüedad, a un vehículo lleno de lujo y de comodidad, con un hombre próspero, una autoridad de un país. Y tal vez fue la primera vez en su vida
que Felipe tuvo ahí un rollo tan cerca, porque en el templo él podía estar, tal vez si subía a leer la Torá un ratito y nada más, pero ahora tenía un texto particular ahí para dos. Tal vez nunca antes la había visto fuera de la sinagoga, un rollo, muy posiblemente. Y de golpe está ahí. Y nos dice la escritura en el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¡Wow! 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 ¡Qué tremendo! Entonces Felipe, abriendo su boca. Qué interesante que el Espíritu Santo ponga eso. Quiere decir que todo el primer tiempo Felipe estuvo con la boca cerrada. Qué bendición sería si nosotros aprendiéramos a hacer eso. Qué bendición sería si nosotros en nuestros encuentros con la gente aprendiéramos a estar en silencio y escuchar. Y no repetir los monólogos que hacemos. No repetir nuestras fórmulas mágicas. No repetir nuestras modas, nuestros eslogans, nuestras frases hechas, lo que le escuchamos decir a otro. Qué tremendo sería si fuéramos tan naturales y simples como este hombre, que se sentó en el carro y se puso a escuchar todo el planteo que le hacía este tesorero, este economista, este cuidador de tesoros. Qué curioso, ¿no? Dice, entonces Felipe, abriendo su boca, empezó a hablar. Y dice, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yo me pregunto cuántos cristianos hoy día que tienen una Biblia en su casa, que tienen el acceso a todo, que tenemos acceso a cuántos estudios y materiales. Es tan fácil tener una Biblia en tu teléfono, en tu tableta, una Biblia en tu mesa de luz. ¿Cuántos cristianos hoy, con todos los medios, serían capaces de agarrar un pasaje de Isaías y desde ahí presentar a Yeshua? Desde ahí presentar al Cristo, desde ahí predicar el Evangelio. Porque de eso se trata, querido. La gente que es eficaz predicando el Evangelio es gente que predica rascando donde a la gente le pica. Lo que al etíope le picaba era que no entendía el pasaje. Y es interesante que Felipe no sube al carro y le dice, no sabes lo que pasa, que eso no tiene nada que ver, vamos a hablar de otra cosa, te voy a hablar de Cristo. No. Él construyó desde el deseo, desde el anhelo, desde la necesidad. Y hoy sabemos, a través de la ciencia, a través de la pedagogía, nosotros sabemos que así es como se aprende. Se aprende cuando hay una pregunta, se aprende cuando hay una necesidad, se aprende cuando hay un interés. Pero interés del alumno, del estudiante. Porque cuando el interés está en decir lo que vos querés decir, lo que vos querés decir es una respuesta, pero a una pregunta que no existe. Y vos podés saber mucho y tener respuesta a cosas que la gente no se pregunta y no sirve para nada, porque nadie está esperando lo que vos tenés que decir. Ahora, cuando vos tenés una respuesta a una pregunta que está ahí latente, entonces ahí tenés algo vivo, algo que va a dar fruto. Porque este hombre tenía una pregunta concreta, estaba con un pasaje ahí y no entendía. Imagínate en el medio del desierto. Está ahí, él viene de adorar, viene de ofrecer un sacrificio a Dios y de repente está con un pasaje que no entiende y dice, ¿quién me va a explicar esto? ¿Cómo yo voy a hacer ahora con esta maravilla? Tengo este libro que es el libro de Dios y ¿quién me va a enseñar a mí? Y voy a volver a mi país y ¿quién me va a enseñar allá? Y Dios en su amor y misericordia, por un hombre, por él, movió a Felipe de un avivamiento, lo sacó de una multitud, porque Felipe estaba preparado no solo en el espíritu, sino también en la palabra. Era poderoso en sus palabras y en sus hechos. Y él fue usado y fue al desierto porque él estaba preparado para dar respuesta. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy de jóvenes así, de personas así, que puedan dar respuestas a las preguntas reales de la gente? No gente que hable como un loro, que le importa, sino gente que esté tan llena de Dios, que esté sensible a la necesidad del otro.
y que entienda cuál es lo que el otro le hace falta. Te la hago corta, querido. Fue tan fuerte el impacto que en ese momento el etíope le dice, yo creo. Y dice que justo en ese lugar había aguas. Fíjate cómo hace Dios todo en el desierto. Había un lugar con agua. Había un lago, había algo. Y dice que el etíope le dice, ¿por qué impide que yo sea bautizado en este lugar? Porque yo creo. Y nos cuenta la Biblia que Felipe hicieron detener el carro. Y este funcionario de Etiopía fue bautizado en ese día, confesando su fe en Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué tremendo lo que Dios hace! Y qué tremendo lo que es un hombre sensible y obediente a Dios. Un hombre humilde, que se mueve en el Espíritu, pero también preparado con la palabra, para mostrar con la palabra cómo se llega a Cristo, lo que Cristo vino a ser, lo que Cristo significa. ¡Qué tremendo! Te voy a contar algo que no está en la Biblia. Pero cuando uno lee la historia de la iglesia primitiva, los escritos de Eusebio y otros, lo que nos cuenta la historia eclesiástica, que ya no se escribe en la Biblia. La Biblia nos cuenta, la historia nos cuenta, y esto puedes encontrarlo en los libros, que este etíope volvió a su nación y empezó la primera iglesia en Etiopía. Y por varios siglos, la iglesia del norte de África fue la iglesia más poderosa de la tierra. Fue la iglesia que gobernó y dominó en cuanto a crecimiento, en cuanto a poder, autoridad. La iglesia etíope fue una iglesia, una punta de lanza tremenda, de donde después saldrían grandes maestros, grandes siervos de Dios, que durante 3 siglos marcaron el rumbo de la iglesia en el mundo. ¿Saben con quién empezaron? Con este etíope, que llegó allá tan lleno de Dios, lleno de la palabra, bautizado, convertido, impactado por ver la soberanía de Dios, confirmado al ver este respaldo divino. Empezó una obra y esto se transformó en un avivamiento en el norte de África. Qué impresionante lo que puede hacer una sola persona que conoce a Dios. La mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús y transformó su pueblo. Felipe fue perseguido y llegó a Samaria y avivó nuevamente a Samaria y movió toda una ciudad. Pero tuvo tanta sensibilidad que fue capaz de reproducirse en uno más, un discípulo de unas pocas horas. Pero fue tan fuerte el impacto con el Espíritu y con la palabra, que ese discípulo fue y trajo el avivamiento al norte de África. ¿Cuánto para sacar de esta palabra? ¿Cuánto para sacar de esta enseñanza? ¿Cuánto tenemos que crecer en humildad? ¿Cuánto tenemos que crecer en ser enseñables? ¿Cuánto tenemos que crecer en depender del Espíritu Santo? Y darnos cuenta que el Dios, nuestro Dios, es un Dios que tiene pensamientos muy diferentes a los nuestros. Entonces, en lugar de estar mal porque estamos esparcidos, en lugar de estar mal porque no podemos juntarnos, tenemos que estar gozosos por las oportunidades que se nos están presentando para predicar el Evangelio. Estoy hablando con colegas y amigos en muchas naciones, en muchos lugares, y me dicen, pastor, gente que nunca se acercó al templo, me está llamando. El otro día hablaba con un pastor amigo de España y me decía, pastor, personas importantes de la ciudad, hombres así importantes que nunca se acercaron al templo, me llamaron, que quieren conversar conmigo, tienen interés ahora por las cosas de Dios. Es impresionante lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Pero qué bueno que su iglesia, su pueblo, en lugar de resistir a lo que Dios está haciendo, podamos entender cuáles son las oportunidades que tenemos con esto. En lugar de quejarnos y lamentarnos, ¿por qué no decir, Señor, qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres hacer conmigo?
Y acordate, uno solo puede hacer una gran diferencia. Uno solo puede hacer un cambio real, puede cambiar una ciudad, puede cambiar una historia. Uno solo puede hacerlo. Y ese uno solo puede ser vos. Ese uno solo puede ser vos. Quiero terminar con una hermosa frase que es de los sabios de Israel. Y dice así: si yo no me levanto por mí, ¿quién lo va a hacer? Si yo me levanto solamente por mí, ¿para qué sirve? Y si yo no me levanto hoy, ¿cuándo lo voy a hacer? Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Te mando un abrazo, los amo, estamos en comunión, tú sabes dónde encontrarme. Te pido oración por nuestra familia, estamos aquí al frente, llevando la palabra a las naciones. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Muy buenas noches. Shalom.